A reading from the book of Deuteronomy. Lectura del libro del Deuteronomio. Moses spoke to the people. Moisés habló al pueblo diciendo: Now, Israel, Ahora, Israel, escucha los mandatos y decretos que yo les mando cumplir. that you may live, Así vivirán may enter y in, entrarán a tomar posesión de la tierra que el Señor Dios de nuestros padres les va a dar. therefore I Miren, yo les enseño los mandatos y decretos que me mandó el Señor mi Dios, para que los cumplan en la tierra donde van a entrar para tomar posesión de ella. observe them carefully, Pónganlos por obra, for thus will que ellos son su sabiduría y su inteligencia a los ojos de los pueblos, que cuando tengan noticia de todos ellos dirán: cierto que esta gran nación es un pueblo sabio e inteligente. for what great nation Y en efecto, ¿hay alguna nación tan grande que tenga los dioses tan cerca como lo está el Señor Dios de nosotros siempre que lo invocamos? great nation ¿Y cuál es la gran nación cuyos mandatos y decretos sean tan justos como toda esta ley que hoy les doy? however Pero cuidado, guárdate muy bien de olvidar los sucesos que vieron tus ojos, which your own eyes que no se aparten de tu memoria mientras viva. Cuéntaselos a tus hijos children's children. y nietos. Verbum Domini. Praise the Lord, Jerusalem. Glorifica al Señor, Jerusalén. Glorifica al Señor, Jerusalén. Glorify the Lord, Glorifica al Señor, Jerusalén. Alaba a tu Dios, Sión, que ha reforzado los cerrojos de tus puertas y ha bendecido a tus hijos dentro de ti. Glorifica al Señor, Jerusalén. sends forth Él envía su mensaje a la tierra swiftly y runs. su palabra corre veloz. He spreads Manda la nieve como lana, frost. He esparce la escarcha como ceniza. Glorifica al Señor, Jerusalén. has proclaimed his word. Anuncia su palabra a Jacob, sus decretos y mandatos a Israel. He has not Con ninguna nación obró así, ni les dio a conocer sus mandatos. Glorifica al Señor, Jerusalén. Glory to you, O Gloria a ti, palabra de Dios, Señor Jesucristo. Christ. Glory to Gloria a ti, palabra de Dios, Señor Jesucristo. your words, O Lord. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Tú tienes palabras de vida eterna. Gloria a ti, palabra de Dios, Señor Jesucristo. Dominos vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum. Jesus said to his En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: no crean que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolir, sino a dar plenitud. Amen, I say to you, until heaven Les aseguro que antes pasarán el cielo y la tierra que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley. El que se salte uno solo de los preceptos menos importantes y se lo enseñe así a los hombres, será el menos importante en el reino de los cielos. Pero quien los cumpla y enseñe, será grande en el reino de los cielos. verbum Domini. Laus tibi Christe.
Do not think that I have come to abolish the No law, piensen que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino uniqueness of a cumplir. La singularidad del cristianismo es que Dios mismo se hizo hombre, that the eternal Son, que el Hijo eterno, Dios Hijo, quien existe eternamente en comunión con Dios Padre y Dios Espíritu Santo, una Trinidad de personas, que Dios Hijo asumió una naturaleza humana y habitó entre nosotros. Dios mismo entra en la historia. Y podemos decir que la salvación llega a su cima cuando Jesucristo se manifestó en la carne. Y las personas, lugares y eventos y circunstancias que preceden la venida de Cristo son significativos y todos juegan un papel en mostrar la escena más grande de la salvación. Utilizando esta analogía, imagínense que están sentados ante un gran escenario, alistándose para que empiece una obra de teatro. Y cuando están corriendo la cortina, empiezan a ver las siluetas de los personajes, las siluetas de la escenografía y la utilería. Y a pesar que las luces son bastante tenues, empiezan a ver lo que va a suceder. Las luces empiezan a intensificarse gradualmente, mostrando la importancia de cada detalle. Así que las luces pasan de oscuras a tenues, a intensificarse, y pueden empezar a ver los detalles de lo que está ocurriendo de antemano. Cada persona, lugar o cosa son parte de la producción. Y cuando finalmente las luces se encienden, lo que estaba en las sombras, lo que antes estaba oscuro y ahora empezó a atenuarse, finalmente se ilumina y uno puede ver la escena como verdaderamente es. Es verdaderamente nítida y visible. Apliquemos esta analogía al Antiguo Testamento y al Nuevo Testamento cuando el Señor se revela a sí mismo en la carne. La historia de la acción de Dios en el Antiguo Testamento verdaderamente monta en la escena para el Nuevo Testamento, para la venida de Cristo. A medida que progresa la historia de la salvación a través de la alianza antigua, Dios prepara a su pueblo para la venida del Mesías. Y las personas y lugares y todas las circunstancias, podemos decir también, son todas importantes. Todas nos revelan la mano providencial de Dios en la historia. Y con el paso de cada siglo, la historia o el escenario, podemos llamarle en esta analogía, se está siendo montado para que Dios Hijo se revele a sí mismo, para que venga a la historia humana. Es únicamente en la venida de Cristo en la carne y su pasión y su resurrección que el resto de la historia de la salvación antes de Él cobra sentido. La historia en realidad se convierte en la historia de Él. Tiene sentido, la historia, lo que había venido antes de Cristo y que había puesto la escena para Cristo, se convierte en la historia de Él. Así es como la iglesia primitiva entendía las Escrituras cuando miraban hacia atrás, hacia el Antiguo Testamento. Lo que no se entendía antes en las Escrituras completamente, una vez que Jesucristo viene y a través de su pasión, muerte y resurrección, los primeros padres de la iglesia pudieron
echar un vistazo atrás hacia el Antiguo Testamento y decir, ajá, eso es lo que significaba ese pasaje plenamente, en su sentido pleno, eso es lo que significaba. Dios Hijo, cuando viene en la carne, es la luz que ilumina la historia entera y trae realización y plenitud a lo que Dios había dado inicio a través de nuestros primeros padres, los profetas. Dios es esa luz, nuevamente, esa analogía de un escenario oscuro, la cortina que se abre, las luces se encienden gradualmente a medida que progresa la historia de la salvación y súbitamente cuando Cristo se manifiesta en la carne, las luces se vuelven más brillantes. Luego su pasión, muerte, resurrección. Su resurrección podemos decir, wow. Y la historia de la salvación, desde el mismo principio, empieza a convertirse en una luz más clara. Por la pasión, muerte y resurrección de Cristo, Él personifica en su propia persona la enseñanza de la ley y los profetas. Dios nos había dado su ley a través de Moisés, un intermediario, alguien que estaba entre Dios y su pueblo. Nos enseñó y nos advirtió a través de sus profetas que cumpliésemos la alianza que Él había hecho. Haría falta que Dios mismo se hiciera hombre para enseñarnos cómo vivir y cómo amar, y verdaderamente cómo interpretar la ley. Un mensaje que el Evangelio comunica es que Jesús no está promoviendo una adherencia legalística rígida a la ley y sus preceptos, sino que la está llevando a su expresión plena. Vivir la ley no es meramente ser externo, no se trata meramente de vivir según los preceptos que habían sido establecidos. Obedecer la superficie externa de la ley a Jesús, para Jesús nuevamente no era suficiente. Inmediatamente, después de estos versículos del Evangelio que estamos viendo, Jesús dice, ustedes han escuchado que se les había dicho a los hombres de la antigüedad, no matarás, y todo aquel que mate será sometido a juicio. Pero yo les digo, aquel que tenga ira contra su hermano será sometido a la justicia. Aquel que envidie a su hermano será sometido ante el consejo. Y aquel que llame a su hermano necio será sometido al fuego del infierno. Y más aún dice, ustedes han escuchado que se ha dicho, no cometerás adulterio, pero yo les digo que cualquiera que mire a una mujer con lujuria ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. Noten que Jesús toma la ley un paso más allá. No se trata meramente de un precepto externo, sino que es algo también interior. Así que no se trata meramente de lo que hacemos por fuera, sino la forma en que esta ley nos afecta en nuestra conversión interior. Él va directamente a las profundidades de nuestro corazón e indica nuestra disposición interior. El pecado empieza en nuestro interior y lleva a una manifestación exterior. Al cumplir la ley de Jesús, Jesús toma lo que ha sido escrito en las tablas de piedra y nos muestra que las leyes están escritas en el corazón humano. El Papa Emérito Benedicto XVI escribió lo siguiente: Cristo cumple la ley en su sufrimiento, en su vida y en su mensaje. Y ahora lo que sucede es que la ley entera halla su cumplimiento en Él.
its meaning. su significado en él. Everything that was intended by it, that is the law, Toda la intención de la ley, everything aimed for it, todas las metas de la ley, verdaderamente se realizan en su persona, that is la why persona we de no Cristo. longer need Por eso es que ya no más necesitamos cumplir la ley según in the way la letra, en la forma en que las instrucciones regulan todo hasta el último detalle. fellowship with Christ means Nuestra hermandad con Cristo significa que estamos dentro de la esfera donde la ley se realiza. in the sphere, Ya estamos en la esfera, Benedict says, el Papa where the law Benedicto is dice, being fulfilled. donde la ley se está cumpliendo en Jesucristo. And he goes on to say, Y luego prosigue y dice, the law has found donde la ley ha hallado su lugar verdadero, su hogar verdadero en Jesucristo. He says, in lifting Él dice, the law to a higher level, al elevar la ley a un nivel superior, and at the same es tanto preservada como al mismo tiempo transformada, from the inside out. de dentro hacia afuera. As Christians, Como cristianos, we should not look no debemos mirar hacia el pasado como si estuviera en discordia con el presente. at disposition Esta ha sido una disposición a veces durante la historia que el Dios del Antiguo Testamento no es el mismo Dios del Nuevo Testamento. a healthy way, Esa no es una forma saludable ni una forma buena, o más bien debería decir, it is a heretical way of looking at es una forma hereje de mirar las Escrituras. that was revealed to Que el us Dios que nos fue revelado en el Antiguo Testamento through Abraham, a Isaac, través de Abraham, Isaac, Jacob, Jacob, prophets, los profetas, all the way up is the same God revealed to hacia us, adelante, es el mismo Dios revelado a nosotros en Jesucristo. so that the past is not at De odds. manera que el pasado no esté en discordia con el presente. And looking at us, Y al mirarnos a nosotros mismos, cada uno de nosotros tenemos un pasado, which has led to our el present cual ha llevado a nuestro presente, situation right now. nuestra situación presente, ahora mismo. In a similar way, De manera similar, la ley del Antiguo Testamento, en los profetas, and point the way pavimentaron el camino y señalaron el camino a la redención en Jesucristo. in God's plan, the old law En el plan de Dios, la ley antigua tuvo que venir primero. and before the gospel of Y antes del Evangelio de Cristo. and despite what our past Y a pesar de lo que compromised of, haya consistido nuestro pasado bajo la ley de Cristo, lo que era malvado y pecaminoso en nosotros, puede ser transformado y renovado bajo la nueva ley de Cristo, bajo la nueva ley de la gracia. Jesus shows us Jesús the past, nos muestra que el pasado es nunca el final. the past is only a very El small, pasado solo es una pequeña parte de la historia. he shows us that the past is not Él nos muestra que el pasado no es el capítulo final del libro. the crucifixion La crucifixión de nuestro Señor is only one part of es solamente una parte de la historia, the final chapter. no es el capítulo final. There would be no resurrection without No habría resurrección sin la cruz. so we also need to understand Así que también tenemos que entender a la crucifixión, la pasión, la muerte, la resurrección, la ascensión de Cristo a la historia, to heaven. al cielo. But also we need to understand Pero también tenemos que entender también when Christ ascends into que heaven, cuando Cristo asciende al cielo, leave us abandoned, que no nos deja abandonados, that Christ founds que here on Cristo funda una iglesia aquí sobre la tierra, que continúa su misión salvadora entre nosotros, Spirit is manifest que el Espíritu Santo está manifiesto y que throughout the church, vive en y a través de la iglesia, throughout a través de la jerarquía, a través de cada uno de nosotros, when we cooperate with God's cuando cooperamos con la gracia de Dios. Y así como al principio, esa analogía que yo utilicé the set being con the curtain el escenario, la cortina que se abre y las luces getting brighter tenues que se and intensifican y se vuelven más brillantes y todos los personajes sobre el escenario come before Christ
tanto aquellos que han venido antes de Cristo, los profetas. Nosotros, en cierto sentido, ahora somos parte de ese escenario. No somos meros espectadores mirando algo que ocurrió en el pasado. Estamos mirando, como ya dije, esa luz que se acerca, Cristo, que ilumina la historia entera. Pero ahora, como somos parte del cuerpo místico de Cristo, nosotros de hecho nos hemos vuelto parte de ese escenario, podríamos decirlo así. Cada uno de nosotros, por nuestro bautismo, por nuestra incorporación de los sacramentos, nos volvemos parte en el plan de Dios de la salvación. Recuerden, el pasado no es el final de la historia. Y podemos decir que la pasión, muerte y resurrección de Cristo no son el final de la historia, sino que Él quiere seguir hacia adelante. Él quiere vivir su vida nuevamente a través de cada uno de ustedes, a través de cada uno de nosotros. Quiere traer su misión redentora y su salvación al mundo y volverlo incluso más brillante, más intenso.